es el tema que vamos a mirar hoy. Vamos a continuar con el tema de química orgánica. Bueno, mi pregunta, ¿cómo nosotros o en qué se basa el estudio de la química orgánica? Michael, Omar, Samir, ¿en qué se basa el estudio de la química orgánica? No sé, Miss. Se basa en el estudio de los compuestos que tienen carbono, principalmente carbono. Ese es el estudio de la química orgánica. ¿Listo? Bueno, entonces, vamos a seguir. Entonces, la clasificación de los hidrocarburos son compuestos de carbono más simples que se denominan hidrocarburos. Se componen principalmente por carbono e hidrógeno y forman la base estructural que es común a todos los demás compuestos orgánicos. Es decir, desde la base común de carbono y de hidrógeno se pueden crear muchos compuestos que hoy en día nosotros hacemos uso. Los enlaces de carbono e hidrógeno siempre están formados por enlaces sigma y son muy similares en cualquier tipo de compuestos. Por el contrario, como ya sabemos, los enlaces de carbono-carbono pueden ser simples, dobles y triples, por lo que se produce un comportamiento distinto en los compuestos correspondientes. Por otra parte, pues la disposición de la cadena hidrocarbonada puede ser lineal o cerrada, da lugar también a pequeñas variaciones en las propiedades de los respectivos compuestos. Pues igual por último, las distintas posiciones de los elementos singulares de la molécula, que pueden ser múltiples o ramificaciones de una cadena, también afectan el comportamiento de los compuestos. Entonces, ¿de qué tanto va a depender el compuesto? De qué átomos o elementos contenga y a su vez de cómo estos átomos y elementos estén organizados. No es lo mismo tener dos hidrógenos y cuatro hidrógenos sueltos y dos oxígenos que tener dos moléculas de agua. ¿Cuál es la diferencia? Pues el hidrógeno y el oxígeno suelto van a estar en estado vaporoso, mientras que el agua ya está en estado líquido. Entonces va a depender de los enlaces que forman las diferentes estructuras moleculares de los compuestos y a su vez de qué elementos y átomos los compongan. Bueno, chicos, entonces vamos a seguir con una pequeña clasificación. Aquí pues ya habíamos hecho un cuadro sinóptico sobre los hidrocarburos que pueden ser alifáticos. Dentro de los alifáticos están los acíclicos y los alicíclicos. Dentro de los acíclicos pueden estar los alcanos, los alquenos y los alquinos. Y dentro de los alicíclicos pueden ser los cicloalcanos, cicloalquenos, ciclocíclicos. ¿De qué depende? Pues que en los acíclicos la estructura de ellos es abierta, mientras que en los alicíclicos es cerrada. Y pues ya finalmente están los aromáticos. ¿Recuerdan por qué se llaman aromáticos? Michael, Omar, Samir, Norma. ¿Por qué los compuestos orgánicos son también conocidos como aromáticos? Porque tienen un olor agradable. Muy bien. Por lo general, en esta categoría... Porque tienen un olor agradable. Muy bien, Omar. Por lo general, en esta categoría entra el benceno y todos los derivados del benceno. Entonces, ¿cómo sabemos que son aromáticos? Por esta estructura de aquí. La miran en pantalla, que es un hexágono, y en el centro tiene un círculo. Entonces, este es conocido como la estructura del benceno. Y todo compuesto que tenga benceno, nosotros lo vamos a identificar como un aromático. Bueno, vamos a continuar. Los hidrocarburos. Entonces, se utilizan también corrientemente los nombres de los hidrocarburos saturados o parafinas para designar a los alcanos. Entonces, si se llaman alcanos, también las llamamos parafinas. Parafinas y alcanos son lo mismo. Los hidrocarburos etilénicos u oleofinas. Y para los
para los alquenos, y para los hidrocarburos que son acetilénicos están los alquinos, que incluyen muchas veces también los respectivos compuestos cíclicos. Algunas veces dentro de cada grupo se distingue entre hidrocarburos lineales o normales y ramificados, pero esta diferencia pues ya se mirará en un futuro, en realidad es muy pequeña. Para nombrar a los hidrocarburos parafínicos, bueno, recordamos que se llaman parafinas o hidrocarburos saturados a aquellas que se caracterizan por presentar exclusivamente enlaces simples de carbono-carbono. Entonces, para que se pueda presentar un enlace simple de carbono a carbono, la fórmula que ellos van a tener es CnH2n más 2. ¿Qué quiere decir esta fórmula, Norma? La voy a dejar aquí un poquito más grande. ¿Qué significa esta fórmula, Michael, Norma, Omar, Samir? Son los hidrocarburos. Carbono e hidrógeno. Muy bien. El C es por carbono y el H es por hidrógeno, pero además nos está indicando qué cantidad de carbono y qué cantidad de hidrógeno debe haber en una molécula. Entonces, si en esa molécula solamente hay... Muy buenos días, Ani, ¿cómo estás? Bien, Miss. Mucho, princesa. Listo. Bueno, en el caso de los para los parafínicos o alcanos, entonces por cada carbono que hay va a haber 2 veces el número de carbono más 2 hidrógenos. Por ejemplo, si solamente hay un carbono, hidrógenos van a haber 2 por 1, 2 más 2, 4. Carbonos, ¿cuántos hidrógenos deben haber, Michael? 2 Miss. Si hay 2 carbonos, van a haber 2 por 2 hidrógenos, 4 más 2, 6 hidrógenos. Para Samir, si hay 3 carbonos, ¿cuántos hidrógenos deben haber? 8 Miss. Muy bien. Para Norma, si hay 4 carbonos, ¿cuántos hidrógenos deben haber? Diez Miss. Muy bien. Para Michael, si hay 5 carbonos, ¿cuántos hidrógenos deben haber? Doce. Para Ani, si hay 6 carbonos, ¿cuántos hidrógenos deben haber? 14. Muy bien, Ani. Listo. Bueno, vamos a seguir. Entonces, para la nomenclatura, pregunto a Ani, a Michael, a Omar, a Samir, ¿qué significa o qué recuerdan ustedes de nomenclatura? Solamente el concepto de nomenclatura. Que es una unión internacional de química pura y aplicada. Esa es la IUPAC, la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. Pero la nomenclatura es dar nombre a los compuestos. Nomenclatura viene de la palabra, pues, nombre, que lo que nosotros vamos a hacer es nombrar a los compuestos. ¿Y para qué hacemos esto? Aprendernos todas las fórmulas siempre es un poquito complicado. Lo que se trata es que desde la fórmula nosotros podamos definir el nombre y desde el nombre podamos definir la fórmula. Y la fórmula pues nos dará la información de cuántos átomos hay de cada elemento. Bueno, entonces vamos a continuar. Para los hidrocarburos parafínicos se nombran combinando un prefijo con el sufijo ano, es decir, todos los parafínicos van a terminar en ano, que identifica el compuesto como hidrocarburo parafínico. Entonces, si un compuesto termina con la expresión ano, ¿cómo
nosotros ya sabemos que será parafínico o alqueno. Entonces, alqueno. Entonces, perdón, alcano. Entonces, para los 4 primeros prefijos, es decir, cuando solamente tiene un carbono, se va a llamar MET. Entonces, MET. Aquí tenemos un ejemplo, es MET y termina en ano, entonces será metano. ¿Listo? ¿Por qué? Porque comienza con MET y como es parafínico, termina en ano. Entonces se llamará metano. Entonces, el prefijo lo da el número de carbonos que tenga. ¿Listo? Bueno, para el segundo, para el compuesto que tiene 2 carbonos, comenzará con el prefijo et, y terminará, como es un alcano, en ano, etano. ¿Qué quiere decir etano? Que tiene 2 carbonos y que es un parafínico, es decir, que tiene la fórmula C2H2N más 2. Bueno, para el tercer compuesto, es decir, el compuesto que tiene 3 carbonos, será con prop y terminará en ano, entonces será Propano. muy bien. Y para el cuarto comienza con bu. ¿Cómo será con bu? Butano. Muy bien. Butano. Muy bien. Entonces, el resto de los prefijos proceden de los números griegos e indican el número de átomos de carbono de contenido en la molécula. Entonces, vamos a realizar una tarea para este viernes, la próxima semana. Vamos a poner 2 puntos aquí. Consultar los prefijos, consultar los números griegos. Listo, vamos a consultar los números griegos. ¿Con qué fin? Con el fin de dar nomenclatura. Esta clase la vamos a seguir trabajando la próxima semana, por eso pues vamos a ir con un poquito más despacio para entender súper bien, ¿vale? Ok, bueno, hay un ejemplo. Cuando es el compuesto que tiene 6 carbonos, 6 es con EX, entonces es hexano. Y cuando tiene 20 carbonos va a ser icosano. Ok. Recordemos que estos compuestos solamente se van a basar en 2 elementos. ¿Cuáles son esos elementos, Ani? Butano. No. ¿Cuáles son los elementos que estamos trabajando la química orgánica? El primero. Carbono. Muy bien. ¿Y el que le sigue cuál sería? Hidrógeno. Hidrógeno. Muy bien. Estamos trabajando con carbonos e hidrógenos. ¿Listo? Bueno, vamos a realizar entonces aquí un ejemplo. Aquí, ejemplo. Y vamos a insertar aquí una tablita, ¿no? Vamos a dejarlo ver, sería el compuesto, número de carbonos, cómo se llamaría y número de carbonos, la fórmula, cómo se llamaría y tipo de hidrocarburo. Bueno, aquí sería tipo de hidrocarburo, ¿no? ¿Cuántos carbonos tiene? La fórmula y el nombre. Listo, bueno, entonces vamos a trabajar primero con los alcanos, ¿no? La fórmula, pues los carbonos va a ser N carbonos, la fórmula, entonces vamos a insertar la fórmula. Recordemos que ellos son C, N, H. H2N más 2. Muy bien. 2N más 2.
Y el nombre que quedaría aquí, ¿no? Aquí, bueno, vamos a poner alcano, pero entonces aquí vamos a diseño, presentación, insertar debajo. Vamos a trabajar con el primero, ¿listo? Entonces, todos son alcanos, ¿no? Alcano. Cuando tiene un carbono, cuando tiene un carbono, ¿cómo quedaría la fórmula? Para Ani. Si tiene solamente un carbono, ¿cómo quedaría? C1H4. CH más 2 más 1. Más 2. CH más 2 más 1. Entonces quedaría CH4, ¿cierto? Y este se va a llamar, comenzaba con met y termina en nano. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros miramos el CH4, ya asociamos que es un metano que pertenece a los alcanos. Bueno, cuando tiene 2, ¿cómo será la fórmula, Michael? Cuando tiene 2 carbonos. ¿Cómo? C, Tiene 2, muy bien. ¿Y cuántos hidrógenos tendrá? 6. 6. Muy bien. Ok. ¿Cómo se llamará entonces? Etano. Etano, muy bien. Cuando tiene 3 carbonos, ¿cómo será la fórmula? C3. Muy bien. H. H. 8. Muy bien. ¿Y cómo se llamará el compuesto? Propano. Muy bien, propano. Tiene 4. ¿Cómo será la fórmula? C4H10. ¿Cómo se llamará? Butano. Muy bien, butano. Listo. ¿Cómo quedará? ¿Cómo quedarán entonces los siguientes números? ¿Cómo quedará con el siguiente número? Con 5, ¿cómo será la fórmula? C5H12. Pentano, Miss. ¿Cómo? Pentano, Miss. Muy bien. Pentano. Listo. 6. 6, 5. H12. Perfecto. Y sería pentano, ¿no? Muy bien. ¿Cómo quedaría con 6? C6H14. Ajá. C6. H14. Hexano. Muy bien, se va a llamar hexano. ¿Cómo quedaría ya con 7? C7H. C7H16. 6. 6. C7H16. C7H16, muy bien. 67H16. ¿Cómo sería el nombre? Heptano. Muy bien, heptano. Heptano. Con 8, ¿cómo quedaría con 8? C8H18. Octano.
Octano. ¿Listo? ¿Y cómo sería el nombre? Octano, ¿no? Listo. Con el 9, ¿cómo quedaría? CH818, Miss. 9H20. Muy bien. C9H20. ¿Y cómo se llamaría? ¿Cómo sería el nombre? El nombre sería nonano, ¿cierto? Nonano. Y pues finalmente el 10 que sería decano. Ok, bueno, ya tenemos nuestra tablita de los primeros compuestos químicos. ¿A qué pertenecen este grupo de compuestos? Ani, Norma, Samir, Omar, Michael. ¿A qué grupo pertenecen estos compuestos? Alcanos. A los alcanos, muy bien. ¿Y los alcanos a qué grupo pertenecen? ¿A qué grupo pertenecen los alcanos? Parafinas. Bueno, son conocidos como alcanos, también son parafinas, pero las parafinas ¿a qué grupo pertenecen? A los acíclicos, ¿no? ¿Y los acíclicos a qué grupo pertenecen? A los alifáticos. Y los alifáticos pertenecen a los compuestos orgánicos. Entonces, volvemos a nuestro mapa conceptual. Tenemos que son hidrocarburos, que pertenecen a los compuestos orgánicos. Dentro de los hidrocarburos están los grupos alifáticos. Dentro de los alifáticos están los acíclicos. Y dentro de los acíclicos están los alcanos. ¿Listo? Muy bien. Bueno, vamos a continuar entonces. Ya terminamos aquí con nuestra tablita. Vamos a continuar. Bueno, las parafinas. El procedimiento que abarca a todas las parafinas de cadena abierta es el siguiente. Los hidrocarburos de cadena abierta no ramificada van precedidos por el prefijo N antes del nombre. De una parafina que deseamos nombrar, tomamos la cadena lineal más larga posible, es la cadena principal. El resto de los grupos ligados a la cadena principal se llaman cadenas laterales o sustituyentes. Si son dos iguales, las cadenas más largas se elige la más sustituida. Bueno, se enumera la cadena principal de uno a otro extremo, de modo que correspondan los números más bajos posibles a las cadenas laterales, independientemente de la naturaleza de los sustituyentes. Las cadenas laterales se nombran por orden alfabético. Cada nombre se antecede por el número que indica la posición del átomo de carbono de la cadena principal a la que está unida. Un número por cada vez que aparezca y un prefijo numérico. Entonces tenemos di para 2, tri para 3, tetra para 4, penta para 5 y así sucesivamente, que indica la multiplicidad, es decir, cuántos
cuántos átomos de carbono tiene. En el último lugar, pues se nombra la parafina a la que corresponde la cadena principal. En el caso de que algunas de las cadenas laterales estén constituidas por grupos complejos, la multiplicidad de los mismos números indican los prefijos bis, tris, tetraquis, o pentaquí, o hexaquis. Bueno, entonces vamos a hablar de los radicales alcalinos. Los radicales alcalinos son todos los alcanos que les hemos quitado un hidrógeno. Entonces, volvamos a recordar. ¿Cómo es la estructura del metano, Norma? Norma, ¿cómo recuerdas es la estructura del metano? ¿O cómo está compuesto el metano? Norma, ¿me escuchas? Por CH3, Miss. Bueno, entonces recordemos en nuestra tablita que el metano está compuesto por CH4, ¿cierto? Entonces esta tablita de acá, pues la vamos a pasar acá para formar los radicales, ¿no? Entonces esta tablita vamos a pasarla. Vamos a aquí poner una nueva diapositiva, formación de radicales. Formación de radicales alcalinos. Bueno, entonces aquí habíamos dicho que vamos a formar unos radicales alcalinos. Vamos a pegar. Bueno, entonces vamos a insertar una tablita aquí. Aquí vamos a ubicar el alcano, la fórmula. En 10 minutos se cierra la sesión y yo ya les envío nuevamente el link para que ingresen, ¿no, chicos? La fórmula, ¿cuántos hidrógenos pierde? Un hidrógeno. Muy bien, Ani, excelente. Aquí ya es la fórmula del alcalino. Y el nombre. ¿Listo? Bueno, entonces aquí vamos a hacer el ejercicio con los 10 primeros, ¿vale, chicos? Entonces, vamos a hacer el ejercicio con los 10 primeros. Bueno, muy bien. Tenemos esta aquí. ¿Mis citas en el libro ya? ¿Para la práctica? ¿Cómo? Del libro esta práctica, Miss. No, eso no está en el libro, porque en este caso lo que yo quiero es que ustedes aprendan muy bien esta partecita, pero en el libro no está. Entonces es un ejercicio independiente que estamos haciendo para reconocer todos los alcanos y los radicales alcalinos. Entonces, los alcanos se llaman así. Es el metano. Le vamos a, la fórmula del metano es CH4. Le vamos a quitar un hidrógeno. ¿Cómo quedaría entonces la fórmula la fórmula ya para el radical alcalino? CH3. Muy bien. Entonces aquí ya no vamos a escribir CH4, sino que vamos a escribir
CH3. Y ya el 3. como le quitamos un hidrógeno, también ya cambia. Se va a llamar, ya no se va a llamar metalo, sino que se va a llamar, aquí nos decía, por metilo. Entonces ya no se llama metano, sino que se llama metilo. ¿Qué es el metilo? Es un metano que le han quitado un hidrógeno o que ha perdido un hidrógeno. ¿Listo? Bueno, la fórmula de acá del etano, ¿el etano cuántos hidrógenos va a perder? 2. 1. Entonces el etano solamente pierde un hidrógeno. Al perder un hidrógeno queda, el primero queda normal. 2H5. Solamente que se van a organizar de la siguiente forma. ¿Listo? Aquí, el primer carbono quedará con 2 hidrógenos y el segundo carbono pues sí quedará con los 3. ¿Cómo se pasará a llamar este compuesto? Etilo. Etilo, muy bien. Bueno, vamos con este otro compuesto. Este otro compuesto tiene 3 carbonos, ¿cierto? Al tener los 3 carbonos, ¿cómo se va a llamar? ¿Cómo se llama el Propilo. propano? Propilo. Hasta el momento se llama propano, ¿cierto? Sí. Va a perder un hidrógeno. ¿Cómo quedaría la estructura del propano que ha perdido un hidrógeno? CH3 guión Bueno, entonces se va a quedar así. CH3 normal, guión CH2CH3, ¿cierto? Y vamos aquí. Pues aquí nos quedará solamente con 2, ¿no? Aquí ya queda con 2. Entonces contemos. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hidrógenos, más 1 que perdió 8. ¿Cómo se va a llamar este compuesto, Ani? propilo, me dice. Propilo. Propilo, muy bien. Propilo. ¿Por qué se llama propilo, Michael? Porque no sé. Le quitamos nitrógeno. Porque le quitamos un hidrógeno, muy bien. Recordemos que los hidrocarburos se forman por hidrógeno y carbono. Bueno, vamos a continuar entonces con el caso del butano. El butano va a perder un hidrógeno. ¿Cómo quedaría la estructura del butano entonces? CH2. Bueno, entonces, primero que nada, nosotros para encontrar la fórmula, encontramos los números de carbono que hay. 4 carbonos. Hay 1, 2, 3, 4 carbonos, ¿cierto? Nos dice que están organizados con 10 hidrógenos. Entonces, 2, 4, 6, 9. ¿Por qué ya no 10, Samir? ¿Por qué hay 9 hidrógenos en la fórmula? Porque se le quita uno. Quita uno mismo. 4, Muy bien. 8, 9. Butilo. 9 hidrógenos. Se va a llamar butilo. Excelente. Bueno. ¿Cómo quedará para el pentano? ¿Cuántos carbonos debemos escribir? 5.
5 carbonos. 5. 5. Vamos a escribir ahí 1, 5. 2, 3, 4, 5, ¿cierto? El último siempre va a tener hidrógeno, 3 hidrógenos, ¿no? Bueno, vamos a comenzar hacia acá. Hay 5 carbonos, ya ocupamos 1, nos quedan 4. Nos quedan 4. 4 carbonos, esto menos 3 que están acá nos van a quedar 9. Entonces, este de acá, CH2 todo mismo. CH2, bueno, vamos a mirar. CH2, porque ya quedan 8, ¿cierto? Entonces, todos nos van a quedar con CH2. Listo. ¿Y cómo se llamará esta estructura? Pentilo. Muy Pentilo. bien. Bueno, ¿cuántos hidrógenos debe perder el oxígeno? Pentilo. 1. Muy bien, va a perder un hidrógeno. Ahora, vamos a formar los mismos que están acá, pero vamos a escribir aquí otro carbono, ¿no? Listo, ¿estará bien la estructura como la escribimos? Sí. ¿Sí? ¿Cuántos carbonos deben haber? 13. No, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carbonos. ¿Cuántos hidrógenos deben haber? 13. 13, contemos. 2, 4, 6, 8, 10, 13. ¿Y cómo se llamaría este compuesto? Exilo. Exilo, muy bien. Bueno, vamos a seguir con el heptano. ¿Listo? Entonces, el hectano, ¿cuántos hidrógenos va a perder el heptano? 1. Pierde un hidrógeno, muy bien. ¿Cómo quedaría cómo se formaría la cadena del heptano? Un hidrógeno. Pierde un hidrógeno.